Este es el por qué el megalodón rojo es 100 veces más peligroso que el megalodón ordinario. Cuando creíamos que los aterradores megalodones no podían ser más sorprendentes y aterradores, la ciencia parece recordarnos que siempre se puede encontrar una criatura peor, mucho peor. Por ese motivo, hoy vamos a sumergirnos en los océanos de la prehistoria para descubrir a un verdadero monstruo sacado de las peores pesadillas de un marinero. Si eres lo suficientemente valiente para acompañarnos en esta ocasión, conocerás no solo algunas de las criaturas marinas más escalofriantes y aterradoras del pasado, sino el por qué el megalodón rojo es 100 veces más peligroso que el megalodón ordinario. Número 7. Quetzalcóatlus. Comencemos esta aventura por el pasado conociendo las criaturas más aterradoras de la época, y no hay mejor manera que visitando al terror de los cielos, el ave más grande de la historia y una criatura que si hubiese existido al mismo tiempo que el ser humano, probablemente hubiese sido nuestro principal depredador. Hablamos del imponente Quetzalcóatlus, el ancestro más escalofriante de los pterodáctilos, y una criatura que fácilmente podría igualar a los aviones modernos. El Quetzalcóatlus medía más de 6 metros de largo, y sus alas alcanzaban los 15 metros de longitud. Su pico era similar al de la cigüeña, y en él podía almacenar decenas de seres humanos si hubiese tenido ocasión. Se estima que eran entre 3 y 4 veces más grande que cualquier pterodáctilo, y es una auténtica suerte que se hayan extinto antes de que pudiera usar todo ese poder para cazar a nuestra especie. Número 6. Sarcosuchus. Parece difícil que tratándose de megalodones exista una criatura que pueda acercarse siquiera a sus monstruosas capacidades, pero la realidad es que la prehistoria está plagada de bestias tenebrosas. El Sarcosuchus probablemente sea una de las más intimidantes de todo el océano. Estos monstruosos cocodrilos podían medir hasta 12 metros de largo y pesar casi 8 toneladas. Las cifras son simplemente escalofriantes, pero no se detienen allí. Los Sarcosuchus destacaban por sus mandíbulas y por una presión tan asfixiante que un simple mordisco podría triturar a la mitad a casi cualquier criatura marina. Sus grandes dientes se rasgaban la carne al instante, mientras que la presión desgarraba músculo, carne y huesos. En total, la envergadura de su mandíbula medía casi 200 centímetros, y si todavía estuviese merodeando por nuestros océanos, lo más probable es que pudiera tragarse a una persona de casi 2 metros de altura con tan solo abrir la mandíbula. Número 5. Liopleurodon. Otro de los grandes depredadores que merodeaba por el Jurásico no fue descubierto sino hasta el año 1873, cuando un grupo de arqueólogos franceses descubrió los restos fósiles de una criatura descomunal, que hoy la ciencia conoce por el nombre de Liopleurodon. Esta bestia marina guardaba cierto parentesco con los reptiles, pero era muy diferente a ellos. Su cuerpo medía 7 metros de largo, pesaba 1 tonelada y podía nadar tan rápido que cualquiera que fuese su presa estaba condenada. Lo más interesante de esta criatura eran sus anchas aletas. Tenía 4 en total y le permitía recorrer grandes distancias en cuestión de minutos, y se cree que vivió en los océanos de la actual Europa y Sudamérica, alimentándose de tiburones, mamíferos de gran tamaño, reptiles y moluscos. Número 4. Paraceratherium. Pasemos a otra criatura que, a pesar de haberse extinguido hace 40 millones de años, sigue dando mucho de qué hablar debido a sus enormes dimensiones y a su increíble rareza. Se trata del Paraceratherium, un extraño mamífero muy similar a los rinocerontes modernos, aunque carecía de cuernos. El increíble animal detrás de este nombre sirvió de inspiración para crear varias de las máquinas de guerra de la famosa película de Star Wars, y basta con ver una reconstrucción de su cuerpo para entender la semejanza que guarda con esta maquinaria. Este rinoceronte alcanzaba tamaños de casi 8 metros de largo y pesaba más de 20 toneladas. Se estima que fue el mamífero terrestre más grande y pesado que ha existido, pero para fortuna del resto de las especies, jamás fue una criatura violenta. Su vida se asemeja notoriamente a la de los elefantes, ya que se alimentaban de plantas y arbustos, y pocos depredadores intentaban darle caza debido a su colosal tamaño. Aún así, los Paraceratherium eran criaturas imponentes y monstruosas, cuya existencia sigue sorprendiendo a los científicos y a casi cualquier persona que descubre que alguna vez existieron. Número 3. Basilosaurus. Cuando se trata de titanes aterradores de las profundidades del océano, resulta imposible dejar por fuera al cetáceo más extraño y grotesco del océano. Se trata del Basilosaurus, una poderosa ballena que habitó la mayoría de los océanos cálidos del planeta hace aproximadamente 45 millones de años. El aspecto de este animal resultaba aterrador, ya que mezclaba varios rasgos de un cocodrilo y una anguila gigante. La criatura medía cerca de 21 metros de longitud y, gracias a sus patas traseras, de aproximadamente 60 centímetros de largo, podía nadar con gran rapidez, aunque
aunque con movimientos un tanto extraños. El Basilosaurus nadaba en forma ondulada, como una serpiente o una anguila, y se alimentaba de otras ballenas de menor tamaño. También de cualquier otro pez que se interpusiera en su camino. Y lo más extraordinario de este animal es que algunos científicos han llegado a considerar que todavía podrían existir herederos de este monstruo merodeando en las profundidades del océano. Número 2. Megalodón. Llegamos al que es, sin lugar a dudas, al rey de los océanos, la criatura más mortífera de la historia y una bestia que, si todavía permaneciese con vida, podría partir en dos a un autobús escolar con tan solo una mordida. Nos referimos, desde luego, al legendario Megalodón, una bestia de los océanos que superaba los 20 metros de longitud y podía alcanzar un peso de hasta 47 toneladas. Cualquier criatura marina que estuviese en el radar de estos monstruos jamás lograba escapar. Aunque estos monstruos eran enormes, su velocidad era asombrosa y podían competir con casi cualquier animal del océano. Esto le permitió alcanzar la cima de la cadena alimenticia y convertirse en los depredadores más poderosos de la historia. O tal vez no. La ciencia parece haber descubierto una criatura de la misma familia que podía superar a estos titanes del mar, y estás a punto de conocerla. Número 1. Megalodones rojos. Durante mucho tiempo, la ciencia ha creído que solo existieron los famosos megalodones grises, las poderosas criaturas que todos hemos estado viendo hasta la fecha. Sin embargo, un nuevo estudio parece haber descubierto algo muy interesante. Se trata del megalodón rojo, una especie un poco más pequeña pero mucho más potente y destructiva que el megalodón ordinario. Aunque parezca sorprendente, esta especie tenía grandes atributos que la convertían en el verdadero azote del océano. A pesar de ser más pequeños, eran considerablemente más rápidos y letales. Su velocidad le permitía escabullirse entre sus presas y atacar desde diferentes ángulos a sus presas. Asimismo, su mandíbula era igual de destructiva. Sus dientes medían aproximadamente 20 centímetros y la presión era todavía más fuerte que la del megalodón ordinario. Pero si hay un aspecto que definitivamente los hace destacar, esa es su manera de vivir. Los megalodones rojos eran nómadas y cazaban en grupos. Imagina el poder que puede proporcionar una jauría de estas bestias marinas y el daño que podrían causar en el ecosistema marino por el que pasaban. Estos monstruos solo dejaban muerte y sangre por donde avanzaban, y no hay duda de que a la hora de enfrentarse entre un megalodón ordinario y uno rojo, el ganador estaba claro, incluso antes de que cualquiera diera su primera mordida. Hallazgos como este nos revelan los escalofriantes secretos que todavía se ocultan en el océano. Sus profundidades están plagadas de criaturas desconocidas, enigmas sin respuesta y misterios que quizás no tardaremos en descubrir en un futuro que está cada vez más cerca de ocurrir.